Hechos 18. Apolos predica en Éfeso, es el título que aparece ahí para la mayoría de las Biblias que son las tradicionales, vamos a decir. Ya se ganaron el nombre de tradicional. Dice Hechos 18, 24. Hechos 18, verso 24. ¿Tienen? ¿Sí? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Por ahí tenemos a nuestro hermano Apolos llegando a Éfeso. Y quiero hoy ver, vamos a ver un poquito de estas características de Apolo. También vamos a ver un poco sobre lo que es, vamos a decirle, ética, sabiduría, del resto de nuestros hermanos que aparecen en el texto. Pero fíjense que Apolo llega a Éfeso y dice, yo creo que vean los primeros versos nada más, las características que aparecen de Apolo. Porque dice que era varón elocuente, primero, poderoso en las Escrituras. Y cuando habla de poderoso en las Escrituras, es la palabra poderoso ahí, y si generalmente cuando habla de poderoso habla de que es capaz. Alguien que tiene poder es alguien que tiene capacidad de hacer. Yo puedo, el poder que es capacidad, capaz de hacer. Y él era poderoso en las Escrituras, era capaz en las Escrituras, capaz de que, bueno, abajo lo dice un poco más, ¿no? Enseñarlas, compartirlas, escudriñarlas y demás. Pero él dice que era varón elocuente. Y es una palabra que comúnmente no usamos nosotros. No vas a estar diciéndole a alguien, che, viste que aquel es muy elocuente cuando habla, no tenés ni idea de lo que es elocuente. Si no vas al diccionario no sabés lo que es elocuente, el 99% no lo sabe. Pero es mi obligación poder explicarle qué significa elocuente. Y elocuente, o la palabra que estaba escrita en griego ahí, que es logios, es una persona que habla de manera fluida, que sabe orar. Y no necesariamente cerrar los ojos y hablarle a Dios. Sabe orar, que sabe hablar, que habla de manera fluida, que es claro al exponer. Entonces, Apolos era un varón elocuente, un varón que hablaba de manera fluida, de manera clara. La reunión que tuve un poco con los diáconos la semana pasada, yo les compartí un poco eso de poder enseñar, que es una de las cosas que vamos a hacer en marzo. Quiero enseñarles a que puedan hablar de manera elocuente la palabra de Dios, o sea, que sean claros, que se expresen de manera clara, que saben que tienen, por ejemplo, en este caso tengo un público, vamos a decir, oyentes delante mío, con diferentes culturas, con diferentes enseñanzas, con diferentes vidas, que llevan y se expresan de diferente manera, que si yo hablo para un determinado grupo, el resto va a quedar sin entender nada. Entonces yo tengo que hablar de una manera elocuente, fluida y clara, para que desde el más joven se vaya y diga, papá, ¿por qué dijo esto el pastor? Porque yo entendí, pero explícamelo, por ejemplo. Entonces desde un niño hasta el más adulto tiene que decir, sí, entendí lo que quiso decir. Capaz que no lo entendí porque no sé cómo llevarlo a cabo, o no lo veo en mí, ese es otro tema. Pero entendí lo que está hablando ahí adelante. Si yo me paro acá, les hablo y no sé lo que habla, se pierde, se entrevera, habla para adentro, se muerde cuando habla, se distrae. Indudablemente no es una persona que pueda compartir, ¿verdad?, de manera clara el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que ser instruidos en esto
para poder hablar claramente de las Escrituras. Ahora, esto es algo que tenía Apolos, ya dado de Dios, ¿no? Era un varón elocuente, hablaba fluido, oraba y poderoso, o sea, hablaba con fluidez y con capacidad de lo que estaba hablando, con conocimiento. Porque también tenés el que habla fluido y el que habla claro y es fluidor de chanta, ¿no? Hablamos de los estafadores, por ejemplo, la vez pasada, ¿se acuerdan? Y bueno, el estafador que es un hábil declarante, pero un gran mentiroso. Entonces, no todo el que habla fluido y ora va a ser una persona llena de Dios, sino que es una capacidad dada de Dios mal usada. Entonces, no todo el que habla bonito es un varón de Dios, vamos a decir, por decirlo de una manera. Ahora, si es tu caso, a mí me gustaría también ya poner esta comparación del que te encontrás hablando elocuentemente, el cuidado que tienen que tener los que hablan elocuentemente de manera fluida y oran claramente y se expresan de manera rápida y sencilla, es de usar eso a favor de uno. De tratar de usar eso para conveniencia de manera pecaminosa. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Podemos hablar muy bien, pero en ese hablar muy bien podemos pecar muy bien. Los que no se encuentran en esto dicen: yo no soy elocuente, no puedo hablarle ni a nadie porque no me entiendo ni yo cuando hablo. Que también puede estar. Bueno, en ese caso, tenemos a alguien que habita en nosotros, es el Espíritu Santo, al que le podemos pedir. Santiago decía algo así, ¿no? Que el que necesite sabiduría, pídasela a Dios que Él da. Y da sin medida también. Entonces, si nosotros necesitamos comprender, si necesitamos saber, si necesitamos poder expresarnos, bueno, Señor, yo no sé expresarme delante de la gente, pero vos nos llamás a predicar el Evangelio a todos. No es solo al que le diste la capacidad especial de hablar de mejor manera, sino a todos. No te pido que me hagas un gran elocuente, un gran orador, pero que pueda transmitir la idea de manera clara. Dentro de una iglesia, con mis hermanos, con gente que no conoce a Cristo, o cuando me paro en la calle. Que me pueda adecuar a la situación que tengo enfrente, sí, pero con hablarle claramente. Y hay algunos detalles que vamos a ver sobre esta elocuencia que suman para poder también hablar de manera poderosa de las Escrituras. Porque dice que hablaba elocuentemente y poderoso eran las Escrituras. Era capaz de hablar las Escrituras de manera fluida y de manera clara. Este hombre, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor. Qué importante eso. Nadie puede hablar algo del que no conoce. Entonces, siendo instruido en el camino del Señor. Y dice otra característica de Apolos ahí del 25. Y siendo de espíritu fervoroso. Siendo de espíritu fervoroso. Es otra de las cosas que vamos a ver. De repente fervoroso lo podemos entender de cualquier otra manera. Pero el fervor en una persona habla de un sentimiento intenso, de un sentimiento profundo. Entonces, Apolo hablaba de manera fluida, de manera clara, pero de manera intensa, con un gran entusiasmo y con un sentimiento profundo. Ese hombre se expresaba y llamaba la atención de cualquiera cuando se colocaba a hablar, porque era claro al hablar y era ferviente al hablar. Fervientes en espíritu, es el llamado del Señor para nosotros. ¿Y qué es eso? Que mi espíritu viva una vida, o vamos a decirlo así, el Evangelio lo viva con una intensidad enorme, el Evangelio lo viva con un sentimiento profundo, con un gran entusiasmo. Entonces, obviamente que esa pregunta se desprende cuando leo esto: si mi vida está siendo una vida con ese sentimiento profundo arraigado en el Evangelio, con esa intensidad que nuestro hermano de repente estaba allí compartiendo con los demás, y con ese entusiasmo. Si el Evangelio me entusiasma, no está mal que me entusiasme. No es una obligación vivir entusiasmado. En este caso era una característica de Apolo, que tenía ese espíritu fervoroso. Pero este espíritu fervoroso, esta persona elocuente y poderosa en las Escrituras, era ideal para ser un gran evangelista, un gran predicador. Dice el mismo 25 después que explica, o dice que era de espíritu fervoroso. ¿Y qué hacía con este espíritu, este carácter de sentimiento intenso y entusiasmado? Dice lo que sigue: hablaba y enseñaba. Hablaba y enseñaba diligentemente,
¿Qué quiere decir eso? Hablaba y enseñaba exactamente lo concerniente al Señor. Ferviente, poderoso en las Escrituras, capaz, fervoroso, elocuente, hablaba y enseñaba exactamente lo que concernía al Señor. Porque dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Yo no sé si entienden un poco qué significa que conocía solo el bautismo de Juan. O sea, lo que está diciendo acá Lucas cuando escribe sobre Apolos, es que en ese momento Apolos enseñaba que la salvación era del Señor, como lo decían los Salmos, como lo decía el Antiguo Testamento. Él iba a las sinagogas y exhortaba a todos a que se arrepientan de sus pecados, como Juan, el profeta Juan el Bautista estaba anunciando o había anunciado, y él conocía hasta lo que Juan el Bautista había anunciado. ¿Qué había anunciado Juan el Bautista? Le voy a leer brevemente para que ustedes lean, sepan en realidad lo que Juan el Bautista anunciaba, y hasta acá Apolos conocía. No conocía que Jesús era el Cristo todavía, pero conocía hasta el bautismo de Juan. Miren lo que conocía hasta de Juan. Dice, en aquellos días, Mateo capítulo 3, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y miren qué pasó. De esto hablamos en alguna reunión atrás, ¿no? Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, miren lo que le decía Juan. Les decía, generación de víboras, ¿qué les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan entonces frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo le digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y acá se saca esto del contexto y todos entienden que el Espíritu Santo es fuego. Y hay una canción que dice, el Espíritu Santo es fuego, ¿qué quema? ¿Qué quema? Están siendo yendo al infierno, van a vivir eso. Ahora, miren por qué acá se escribe que viene a bautizar a Jesús en Espíritu Santo y fuego. El 12. Sin contexto, hacemos cualquier enseñanza. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, sus hijos. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, los condenados. ¿A quién bautizó con Espíritu Santo? A sus hijos. ¿A quién bautizó con fuego? A los condenados. Eso es lo que dice el pasaje, tan mal enseñado durante tantos años. Ahora, hasta acá conocía a Apolos. Hasta acá conocía a Apolos, pero conocía más. Y yo te pregunto a vos, no para avergonzarte, sino para que pienses cuán elocuente y cuán poderoso en las Escrituras era Apolos. Si yo te diera solo hasta el Evangelio, vamos a decir el Evangelio, te doy solo hasta la parte que hablaba Juan el Bautista. Vos podés agarrar las Escrituras y presentarle a las personas a Cristo. Agarrar el Antiguo Testamento y decir, mirá, Jesús es el Dios viviente y es el Salvador del mundo. Porque acá dice esto, y acá dice esto, y esta promesa se cumplió 600 años antes, estas 800, y esta fue 500, y esto se profetizó en el Génesis. Así hacía Apolos. Entraba a la sinagoga de los judíos y se sentaba a señalarles que el Señor había de venir y que había que poner su confianza en el Señor y que tenían que arrepentirse de sus pecados, tenían que ser bautizados hasta el momento en lo que hacía el profeta Juan el Bautista, que fue el último profeta. Bautizarlo ¿en qué? Para perdón de pecados. Ese era nuestro hermano Apolos, un hombre que conocía el Antiguo Testamento. Cuando dice poderoso en las Escrituras, recuerden que Apolos no tenía el Nuevo Testamento. Estamos llevándonos hace tiempo. No había Nuevo Testamento, se escribe después el Nuevo Testamento. Entonces, él conocía las Escrituras. ¿Cuáles son cuando aparecen Escrituras? Casi siempre en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense la capacidad de nuestro hermano, la gracia de Dios sobre él. Y
Otra de las cosas, ¿no? Aún dentro de la ignorancia de Apolos, la soberanía de nuestro Dios, que le permitía entrar a una sinagoga y hablar con pasión, con denuedo, con elocuencia, con poder, para que todos se arrepientan y puedan volverse a Dios, sin todavía haber sido revelado Jesucristo en su vida como el Salvador. Sí, él tenía la esperanza en Jesús, sin aún saber que Jesús era el Cristo, el Mesías. Igual que todos nuestros hermanos en el Antiguo Testamento que se salvaron, ¿por qué? Por poner su mirada en el Salvador. Por fe. Ahora, Dios nos ayude, ¿no? A predicar con esta capacidad, con este fervor, con este entusiasmo, con esta exactamente lo que concierne al Señor. El 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Y una persona que habla con denuedo es una persona valiente, ¿no? Habla con valor, habla confiado de lo que está diciendo. Cuando uno habla la palabra de Dios, si es que la palabra de Dios ha cobrado vida en uno, no porque no tenga vida, sino que ha hecho vida en uno, ha transformado la vida de uno la va a hablar con pasión, con valor. No importa que tenga delante una sinagoga de judíos, o una iglesia de mormones, o umbandistas, o ateos, o cristianos, o nueva era, o escépticos. Cuando hablo la palabra de Dios la hablo con pasión, la hablo con capacidad, la hablo con claridad, la hablo con valor. Cuando me quieran confrontar con mis creencias, yo la hablo con valor porque sé en quién he creído. En Cristo, el Salvador del mundo. Ahora, sobre todo lo que les hablé, hay algo que no podemos olvidar. Todo esto, tener valor, tener entusiasmo, tener elocuencia de nuevo, como hablamos, fervor, ¿no? Hablar fluidamente, hablar con sentimientos profundos, intensos, con valor, con franqueza, confiando en el Espíritu Santo. Todo esto no sirve de nada si no hablamos con amor. Por encima de todo. Si yo le voy a hablar a alguien del Salvador, le voy a hablar porque amo a Dios y amo al prójimo y no quiero que el prójimo se pierda. Por eso le hablo con amor. Y hablar con amor es también hablar muchas veces como Juan el Bautista. Generación de víboras, arrepiéntanse. Eso también había mucho amor. Porque esa secta estaba arrastrando a muchísima gente al infierno. Ahora, tomando a Juan el Bautista, sacándole el contexto, yo no voy a hablar tratando mal, ni insultando, ni burlándome, ni mirando con soberbia al que cree diferente, al que no cree, al que está confundido, al que está en una secta o al que está metido en una religión. Porque si no, no estoy hablando conforme al Espíritu de Dios, estoy conforme a mi carne. Estoy hablando conforme a lo que a mí me parece. Y el sentimiento de superioridad está tan lejos de Cristo y tan cerca del diablo que podemos entender claramente que no va a haber efecto ninguno favorable en el Evangelio. Y santificación cero para nuestras vidas. Entonces es importante poder mirar a Apolos, poder mirar en ese momento lo que estaba sucediendo, que conocía solamente hasta el bautismo de Juan, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Otra de las cosas que quiero decir en esto es que si lo traigo para hoy en día, que ya tenemos el Nuevo Testamento revelado y todo el consejo de Dios revelado, muchos de nuestros hermanos van a estar predicando la palabra quizás con menos conocimiento que uno que otro, pero lo vamos a ver predicando con elocuencia, con fervor, con pasión, y van a ser efectivos muchas veces. Y ahí vamos a poder ver la gracia de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios sobre aquel que dispone su corazón. Porque un corazón dispuesto es el que Dios busca. Otra de las cosas que pienso en la vida cristiana cotidiana de nosotros, los conozco a todos, gracias a Dios, conozco sus nombres, puedo ver sus características más de cerca. Y muchas veces pasa que tenemos dones, capacidades especiales, ¿no? Capacidades especiales dadas de Dios, regalos de Dios. ¿Ah? Y vamos a ver a otros hacer con menos capacidades y con menos dones de los que yo entiendo que tengo, y de repente me voy a frustrar porque sé que Dios está usando a alguien igual, porque a él no me necesita, esa es la palabra que decimos claramente. Él no me necesita. Yo
Yo no necesito a él, necesito a la iglesia. Pero él no me necesita, Dios no me necesita, eso es mentira. No es bíblico. Ahora, ¿cómo me puedo sentir yo frustrado si veo que otra persona menos capacitada en cuanto, aún siendo, no estoy hablando de orgullo ni soberbia, sino con sinceridad y con temor de Dios, viendo que otro responde a algo que no es su llamado, al 30%, y yo sé que puedo dar un 70% porque no solamente es algo que puedo hacer, sino que Dios me llama a eso y no lo hago. ¿Entienden? La capacidad dada a Dios hacia mi vida, el llamado personal a mi vida es servirle, y después poder ver que veo a mi alrededor, que lo que yo espero y sé que puedo dar, no lo estoy dando. Me siento mal, porque veo que otros quizá, con más disposición del corazón, es la única diferencia, pero la que basta, hacen, y si yo tuviese que hacer una crítica objetiva, esto es un desastre, o esto es horrible, si lo digo con sinceridad. Pero Dios dice, eso es hermoso, porque eso nació un corazón más hermoso que el que tenés vos. Yo les hacía el ejemplo de cuando sus hijos no, mi hija todavía no agarra un lápiz, le pega las cosas ahora, pero el día de mañana lo hará, cuando los niños chicos se comienzan a dibujar y a hacer rayones, hacen cosas horribles a la vista de cualquiera. Pero ¿qué considerás vos? ¿Los rayones que no se entienden nada, ni son nada? ¿O la intención del corazón de tu hijo que dice, tomá papá, tomá mamá, esto es para vos? ¡Ah, qué lindo! ¡Qué linda la intención de tu corazón! ¿No? Capaz te gusta el arte abstracto y te fascina lo que dice. Claro. Pero la realidad es que vos estás viendo la intención del corazón de tu hijo y celebrás eso. Ahora tu hijo más grande, que ya es soberbio, que ya es orgullo, que ya tiene el pecado a flor de piel, más a la vista que capaz que es más pequeño, traigo más elocuente y espera un aplauso, y vos decís, muy bien, qué bueno, y se ofende, ya saben que hay un pecado en el cual tiene que ser tratado. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros, hermanos. Los hermanos más grandes, más tratados, más trabajados, con más tiempo, que hacen las cosas de mejor manera, muchas veces, por los asuntos internos de su corazón, no califican y no pueden dar lo mejor. Y quizá el más ignorante, el menos instruido, el más pecador, el que dice al Señor, me equivoqué, Dios, pero ten misericordia de mí, es el que termina siendo. Y vos decís, pero ¿por qué, Señor? Porque Dios mira el corazón. Ya ayer lo hablaba con una hermana que compartía sobre Caín y sobre Abel. Claro, el planteo podría ser más o menos algo así, ¿no? Salvando la situación o la charla que teníamos, ¿no? ¿Por qué a otros sí y a mí no, por ejemplo? Una situación X. Y le digo, mira, a mí no me toca saber eso, ni siquiera Dios nos enseña que eso tenemos que estar cuestionándonos. De hecho, el que hizo eso fue de Caín. O sea, a Dios le agradó la ofrenda de Abel, porque el corazón de Abel hablaba mucho mejor que el corazón de Caín. Y se terminó el asunto. Yo no tengo que estar preguntándome la intención de corazón y el por qué y el no sé cuánto. Eso también lo venimos hablando mucho, ¿no? Intenciones de corazón, apariencias, jugar con juicio y demás. Pero le quería hacer esta comparación. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de personas que sepan poco y sean muy usados? Porque Apolos entraba en esa lista. Y lo vamos a ver por qué en el siguiente verso. Dice en el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo voy a leer de manera contemporánea. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le dijeron, dentro de poco se te va a apagar el fervor y te vas a dar cuenta que en realidad no sabes nada y deja que yo te explico que yo sé más. Soberbio. ¿No? De manera contemporánea somos así, o sea, contemporáneamente hablando, caemos en esos pecados. Pero yo quiero destacar tres cosas de Priscila y Aquila, y voy a decir un extra, que no es oficial, no está escrito, pero se entiende así. Aparece Priscila y Aquila porque muchos dicen que quizá Priscila aparece en el primer lugar que la esposa y Aquila, se conjetura que puede ser matrimonio, y que Priscila tenía más tiempo en el Señor que Aquila, por lo tanto estaba más madura en el Señor, por eso la escribieron y la colocaron antes. Un dato, ¿no? Lo podemos investigar, puede ser o no, tiene mucho sentido, pero bueno. Yo lo que quiero hablar de esto es que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Acá hablamos de ética, acá hablamos de sabiduría,
Acá hablamos de que ellos vieron a una persona dentro de la sinagoga queriendo hablar del Señor sin conocer claramente el Señor, pero con la pasión que ellos quizás no estaban teniendo, con el fervor quizás que ellos no estaban teniendo, con el amor y el entusiasmo que ellos quizás no estaban teniendo, Pero ellos sí tenían una sabiduría extra, una revelación extra, vamos a llamar extra, porque todavía no había sido revelado para Apolos. Y ellos actuaron de manera sabia, de manera ética. ¿Qué hicieron? Primer punto, le tomaron aparte. Le tomaron aparte personalmente. Vení, Apolo, queremos hablar contigo. No lo avergonzaron delante de la sinagoga, no se le burlaron, no lo miraron como nada. Usted lo que está hablando, ni siquiera sabe lo que está diciendo. No. Apolo, vení, nos servís. Todo lo que tenés, pues es aún usado más para la gloria de Dios. Vení, te tomo aparte. ¿Y qué hice? Segundo punto, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le expusieron, ¿qué es? Vení, Apolo, vení. ¿Qué estás haciendo? Cualquier cosa, esto es así, porque esto es así, porque esto es así. No es lo que vos crees, no es lo que vos te pensás esto, pero esto está mal. No, imposición no. Expusieron la verdad, más exactamente. Entonces, actuaron de manera ética, de manera sabia, supieron ver la situación y supieron apartar a la persona aparte y le expusieron y no le impusieron lo que creer. No es, esto es lo que creemos nosotros, créelo. No. Le dijeron, mirá, las escrituras apuntan hacia Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Y Apolo, viendo cómo fue expuesta la escritura, comprendió más claramente el camino de Dios. Entonces, tres cosas que hicieron Aquila y Aquila: tomar aparte, exponer y más exactamente. No es, te voy a explicar porque no sabes, y yo lo entiendo, pero no sé explicarlo. Trato de explicarlo como puedo, tampoco estamos en el error. No, es más exactamente. Tenemos la capacidad de acercarte un poco más al entendimiento claro del camino de Dios. Entonces, es lo que hicieron Priscila y Aquila con nuestro hermano Apolo. Seguimos. Miren la intención de Apolo. Y queriendo él pasar a Acaya, irse para el lado de los Corintios, los hermanos le animaron. No fue, Apolo, tenés poco tiempo en el Señor, recién conoces a Jesús. No, esperá unos años y vamos a ver qué pasa. Se tomaron el tiempo de instruirlo en el camino del Señor, de perfeccionarlo. Y no lo mataron, lo alentaron a que fuera posible que él llegara a donde él deseaba. Es más, fueron usados de manera que ellos le escribieron a los discípulos que estaban allá para que lo reciban. Y cuando él llegó allá, dice el versículo 27, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fíjense cómo un Apolo que entró en una sinagoga fervoroso, entusiasmado, pasó a estar aparte, a poder conocer más de cerca el Evangelio, y de ahí, que no sabemos cuánto fue el tiempo que pudo haber sido instruido por Priscila y Aquila, ellos escribieron animándolo también a él, sabiendo que estaban apoyando y respaldando su sentir, para que lo reciban allá. Y cuando llegó allá, fue de gran provecho. O sea, esos dones que él tenía fueron explotados, vamos a decirle esa palabra, al máximo. 28. ¿Por qué fueron explotados al máximo? ¿Por qué fue de gran provecho? 28. Porque con gran vehemencia, otra palabra que no usamos tanto, intensamente, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Se paraba delante de todos los judíos y decían, ustedes lo que hicieron con él, al corregirlo, hablaba con los judíos públicamente y decía, ustedes entienden esto, pero tienen que mirar acá, Él es el Salvador. El Mesías ya vino, es Cristo. Porque él decía esto, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ya no enseñaba solamente el Antiguo Testamento para que confiaran en el Mesías que había de venir y tenían que arrepentirse para perdón de pecados, sino que ahora terminaba todo el sermón diciendo que ese Mesías que había de venir vino y era el Cristo que había resucitado. Eso es lo que hacía Apolos. Eso que hacía Apolos es lo que vos y yo estamos llamados a predicar y a anunciar. Pienso un poco en las personas que puedas encontrarte en estos días, sobre estas fechas, sobre todo, vísperas navideñas, la importancia de tener claro el Evangelio, la importancia de anunciar claramente a Jesucristo. No vayas a decir a alguien, sí, porque Jesús nació del 24 al 25, o no sé muy bien si Nochebuena o Navidad, cuándo es que nació, pero nació cerca de las 12, vamos a suponer. Claro, el que te mira, que tiene un poco más de conocimiento cultural general, te va a decir, bueno, vaya, mijo.
después hablamos en otro momento. No, Jesús no nació el 25 de diciembre, por la duda. ¿No? Entonces, son cosas que son sencillas, pero quizá uno que no las piensa, que no se toma el tiempo de meditarlas, que no las cuestiona, puede caer en ese semejante error. Y claro, Satanás siempre está ahí tratando de dejarnos avergonzados y de tratar de hacer que nuestra palabra no tenga el efecto que nosotros deseamos, el resultado que nosotros deseamos en el corazón del que nos está escuchando. Qué importante es poder ver esto. Yo, si tengo que dividir este texto, lo divido en dos rápidamente, ¿no? Las características de Apolo como características que tenemos que orar y procurar nosotros en buscar y anhelar y orar, pedirle a Dios, pidan sin temor, digan, Señor, yo no hablo 2 palabras seguidas, pero yo quiero ser elocuente, quiero ser fervoroso. Señor, yo tengo un espíritu apagado, medio antisocial, no hablo con casi nadie, pero si tu voluntad está en hacer una persona con denuedo, con valor, que habla la palabra con claridad, con intensidad, hacelo en mí, Señor. Si esta es tu voluntad para con mi vida, hacelo en mí. Y hay otra cosa importante, porque acá no se trata solamente de entender. Apolo entendía el Antiguo Testamento, pero él también no solamente lo entendía, sino también lo sabía exponer. No todo el que sabe y entiende tiene la capacidad de exponer. No todo el que entiende claramente va a ser una persona que sea sabia en exponer las Escrituras. Algunas características ya las hablaba al principio, ¿no? A veces hay cosas que se van trabajando, como pararse delante del público, a veces puede ser algo vergonzoso, algo que te dé miedo, algo que te dé inseguridad. Eso se va trabajando. Pero esa característica tiene que ir desapareciendo a medida que nosotros nos vamos ejercitando y ejercitando los dones que Dios nos dio. Y es importante desarrollar una buena capacidad de entender, pero aquel que expone tiene que aprender a exponer y tiene que tener la capacidad de hacerlo. Pienso en que esos judíos cuando escuchaban a Apolos, o cuando los de acá ya recibieron a Apolo, que fue de gran provecho para ellos, imagino que no podían acreditar la forma en la que Apolos hablaba. Me imagino también a Apolos hablando para los judíos en un momento solamente el Antiguo Testamento y después anunciando que eso que se anunció durante años y años del Mesías se había hecho carne en la persona de Jesucristo, con la autoridad con la que estaría hablando, con la pasión, con el amor, con el fervor. Y nosotros, me pregunto, si hablamos, actuamos o vivimos al menos un poco similar a nuestro hermano Apolo, a Priscila y Aquila, en esa sabiduría, en esa ética, en ese temor. Hermano, hoy no va a ser muy largo el mensaje, porque creo que tenemos que aprovechar bien el tiempo para anunciar a Cristo, y para predicar a Cristo, y para abrir, no sé si decir confianza o abrir puertas, eso lo abre Dios, pero tenemos que relacionarnos con la gente que no conoce a Dios. Tienen que conocer a Cristo, lo más cerca de Cristo que tienen puede ser vos mismo. Y para aquellos hermanos nuestros que sabemos que de repente no tienen un claro entendimiento de las Escrituras, hermanos que se congregan en otros lugares, hermanos carenciados en conocimiento, pero que tienen un amor y una pasión enormes, agradecerle a Dios por su vida y pedirle a Dios que podamos, como un bebé, ¿no?, poder mamar de esa leche espiritual que ellos tienen, tan sana y tan inocente, donde la soberanía de Dios actúa cada vez con mayor poder y con mayor gracia, que de repente los que tienen más tiempo en el Señor. Fíjense que el otro día hablaba con un pastor y me decía, lo que pasa es que la vida cristiana es como un embudo, Rafa. Cuando vos conoces al Señor, ves la soberanía de Dios tan grande porque vos ves su mano y ves el poder de Dios y ves cómo liberta y sana y te guarda y ves situaciones que sabes que solo Él las puede estar haciendo y no hay más nada, y te ves cómo te cuida y ves todos esos favores increíbles en la mano de Dios, que a medida que vos conocés y entras a madurar en Él nunca te va a soltar la mano, pero vos te empezás a madurar y empezás a ver como que de repente todo eso como que deja
deja de aparecer, no es que deje de aparecer, es que ya como hijo de Dios estás creciendo y ya no lo necesitas como en el principio. Porque Dios no te dice en la palabra, te vas a sostener con hechos y milagros, te vas a sostener con señales y prodigios. No, te vas a sostener por la fe. ¿Sabes qué es la fe? Es la convicción de lo que esperamos y la certeza de lo que vemos, de lo que no se ve. Y si se desaparecieran todas las señales de Dios, tendrías que seguir confiando. Entonces la vida cristiana se trata de ese embudo, vamos a decir así, que cuanto más nos acercamos a Dios y conocemos, empezamos a conocer nuestras responsabilidades como hijo de Dios. Yo no puedo pretender que tenga la mayor gracia que tuvo cuando me conoció, ahora que yo soy consciente de las cosas que debo y no debo hacer. ¿Yo puedo esperar que Dios haga el milagro que hizo cuando Él me alcanzó? Claro que sí, Él lo sigue haciendo. Pero hay cosas en las que Él ya no va a actuar porque hoy ya sos más grande, para no decirte maduro. Como nosotros tratamos a nuestros hijos. No le vas a estar cambiando el pañal a un niño de 12 años, ¿no? No, ya no usa pañal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es lo mismo. Dios no va a estar con sus manitos ahí haciendo todo como si fuese un niño chiquito. No, ya sos un hombre, ya sos una persona adulta en Dios. Te va a tratar como un adulto y te va a disciplinar como un adulto. Seguramente tu disciplina a un bebé no sea la misma que disciplinas a alguien de 10, 12 o 15 años. Espero que sean más severas las disciplinas para los de 10, 12, 15 años que para un bebé. Pero lo que quiero decir es que Dios nos trata como hijos. ¿Y usted qué cree que quiere decir eso? Yo quiero seguir siendo chiquito como Peter Pan en el país nunca jamás. Quiero que me trate. No. Yo quiero soportar la disciplina y crecer en Dios. Quiero hacer su voluntad y predicar la palabra con pasión, aunque el mundo se levante en contra de nosotros, con valor, con denuedo, hablando del Salvador. En estos tiempos que necesita consolación el mundo, siempre, ¿no? Pero hoy, cuando el extremo va a ser la depresión, muchas veces la tristeza, la soledad, la misericordia y la compasión nos tienen que acompañar. No puedes hablarle de la misma manera que le hablas a alguien que conoce a Cristo de años, a alguien que recién llega en el camino. No le vas a decir las mismas cosas de la misma manera, con la misma frialdad, porque no lo vas a soportar. Entonces el apóstol Pablo se enojaba un poco por la iglesia y él decía, ya tendrían que estar siendo maestros, enseñando, y tengo que estar hablándoles del bautismo, del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, del perdón de pecados. Bueno, en realidad se lo decía el autor de Hebreo, no el apóstol Pablo, no estaban en la carta de Pablo, estaban en el libro de Hebreo. Pero ya se hablaba de eso. Entonces, si nosotros estamos en el Señor, vamos a tener que empezar a saber con quién tratamos de una manera y cómo tratamos a otro. Ayer me decía en este comentario, ¿por qué a mí sí y por qué a mí no y al otro sí? Sencillamente, son dos corazones diferentes. Sencillamente, diferentes tiempos en el Señor. Sencillamente, tienen diferente relación personal con Cristo. Eso no lo voy a saber. Sencillamente, diferente santidad, diferente proceso, diferente disposición, diferentes luchas. Aún si siquiera, a ver, con el peor de los casos, aún habitando bajo el mismo techo. Tenemos diferentes tratos del Espíritu Santo con sus hijos. Y eso porque Dios mira el corazón. Él mira el corazón. Nosotros no podemos mirar el corazón, es verdad, pero podemos escucharlo, al que se abre con nosotros, y algo de su corazón nos va a permitir ver. Y tenemos que ir con el corazón lleno del Espíritu Santo para poder presentar el amor de Dios. Tenemos que acompañar, abrazar, consolar, escuchar, sobre todo escuchar, en este tiempo hay que escuchar. Compartir con un amigo de la vida, vamos a decir amigo porque en realidad no llegó a ser un amigo cercano, pero un amigo de la vida, de la vieja vida, que pasó por mi trabajo el otro día. Él tiene una hija un poquito más grande que Paz y siempre hablamos mucho y ahora se mudó cerca de mi casa, entonces él creía de repente que yo seguía siendo el que era y charlando un poco le digo, él vino a hablarme de otro tipo de cosas, bueno, todo el tema de la pandemia, el COVID, vacunas, todas esas cosas. Y me dijo algo que me abrió la puerta enormemente, que me dijo, ¿sabes qué pasa? Que ahora los valores, Rafa, los valores que nos criaron a nosotros se perdieron. Ah, qué bueno. Desde ahí. Entonces empezamos a hablar, digo,
hace años, lo que pasa es que ya no vamos a andar a compartir y vamos a hablar y te voy a gustar. Y ahí empecé a compartir con él. Y le conté un poco de cómo conocí al Señor y le dije, bueno, te voy a dejar la otra parte para cuando nos juntemos. Le conté algunos de los testimonios de ustedes, de lo que Dios ha hecho con ustedes. Y él me miraba tan atentamente que dije, claro, no es la primera vez que va. Ya ha ido cantidad de veces a saludarme, a preguntar por mi hija. Y ha pasado su señora también a saludarme, a preguntar por mi hija y demás. Y claro, y uno quizá en el trabajo, no, ¿cómo estás? En el momento quedamos solos, como una hora. Y digo, wow, ya se va a dar el momento de nuevo para juntarnos a charlar más profundamente, ¿verdad? Fue maravilloso poder hablar de lo que está pasando, lo que hablamos hoy, la desesperanza, la falta de dirección, la falta de propósito en la vida. Él trabaja en el laboratorio Roche. Bueno, él me contaba una cantidad de cosas de ahí que no es un tema para esta prédica. Pero sí que gracias a Dios llegó, pude hablarle, pude presentarme como hijo de Dios, pero quiero, como Apolos, o como Priscila de Aquila, poder apartarlo en el lugar, sentarme y poder compartirle el Evangelio más exactamente. Y el deseo con todo mi ser que Dios me dé el privilegio de hacerlo, porque yo no sé, estas cosas, el Espíritu Santo hace como Él quiere, ¿no? Yo no te digo que Él se convirtió con lo que charlamos, pero cuando mirás a una persona que tiene necesidad o está abierta totalmente a escucharte, y vos decís, esta persona parece que es uno de los nuestros, vamos a decir, ¿no? Uno de la familia de la fe. Pero salimos sin que bautizar, algo así, ¿no? Pero realmente deseo que ni siquiera te digo que yo te tenga que poner todo el Evangelio, pero sí que pueda llegar de repente a una reunión. Realmente deseo que Dios me use para eso. Es algo que se les pongo a ustedes que esto es una oración íntima, ¿no? Pero, Señor, me encantaría ser usado para poder hablarle a Él más cerca todavía, aún más, con mayor profundidad. Y Señor va a hacer esas cosas con ustedes también. Ir colocándoles personas que de repente no esperaban encontrarse, amigos de la vieja vida, familiares, personas que hace tiempo no ven, o personas nuevas que conocen al Señor, o que quizás no conozcan al Señor, o que quizás estén apartados. Pero si nosotros nos llegamos a estar en ese momento aprobados para toda buena obra, ¿qué significa aprobados para toda buena obra? Limpios, un vaso que se puso delante de Dios para ser limpio, útil, santificado, poder ser ese instrumento en las manos de Dios para esa persona que va a llegar delante nuestro, y ser efectivos por la gracia de Dios en su corazón. Hay algo que le decía a algunos de los que están predicando y generalmente predican afuera, y es que no se olviden de la última parte, de darle la esperanza que es Cristo y de invitarlo a que pueda ser parte del cuerpo de Dios, que pueda llegar a la iglesia, que pueda llegar a la reunión del cuerpo de Cristo, que pueda ver que hay una cantidad de gente rara como Él dentro de la iglesia, y que Jesús es nuestra esperanza. Él es el que cambia las situaciones, no hay otro. Él es el que hace de las tormentas momentos totalmente apacibles. Y el que, miren, Él descansa en medio de la tormenta. Si tuvieras una tormenta, tenés que ir a los pies de Cristo y vas a dormir en medio de la tormenta con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, nos vamos a ver el próximo domingo, todavía hay una reunión más antes de Navidad, pero